Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Reciban el cordial saludo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a esta, la cuarta sesión del ciclo de conferencias Prioridades para el Desarrollo e Inclusión Social, un espacio orientado a fortalecer las capacidades y promover el trabajo articulado para el cierre de brechas sociales en nuestro país. Por lo que el objetivo general es difundir el conocimiento a favor del trabajo articulado para la inclusión social, el cierre de brechas y la lucha contra la pobreza en el país en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, así como del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esta conferencia va dirigida a los funcionarios, directivos y servidores que laboran en áreas relacionadas al desarrollo e inclusión social del gobierno nacional, regional y local, así como al público interesado en la temática. Les hacemos recordar que estamos en la cuarta sesión de las 15 y que para la obtención de la constancia deben cumplir con un mínimo de asistencias exigidas de 8 sesiones y deben de permanecer de al menos el 50% del tiempo establecido en cada sesión. Así es que les voy a explicar la metodología. El desarrollo de la asesoría tiene previsto 3 momentos metodológicos. Uno, el recojo de saberes previos, de la cual va a ser en el momento que se va a aplicar el cuestionario, así como el desarrollo del taller, de la cual va a ser de manera expositiva y el día de hoy vamos a tener a dos ponentes, de la cual va a ser dividida el tema uno, Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, CIDIS, y el segundo tema, instancia de articulación regional, instancias de articulación local y la red de gerentes de desarrollo social. Ahora vamos a conocer a la experta del tema uno. El día de hoy nos acompaña Mónica Sonia Contreras Landa, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, con sólida experiencia en el sector público, especializada en el fortalecimiento del sistema de justicia, la promoción de los derechos humanos, la gestión descentralizada y el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, SINADIS. Ha participado activamente en procesos de articulación interinstitucionales y la elaboración de instrumentos normativos, contribuyendo al cierre de brechas y al acceso equitativo a servicios públicos de calidad. Actualmente labora como abogada del equipo técnico de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Le damos la más cordial bienvenida a Mónica Contreras, abogada del equipo técnico de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Mónica, muy buenas tardes. Voy a dejar de compartir. Muy buenas tardes, Celinda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gran placer estar en esta oportunidad dirigiéndome en este espacio del ciclo de conferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de poder dar pase, digamos, a la parte expositiva, agradecería, Celi, que puedas apoyarnos con la encuesta previa Perfecto. a Ujú. la exposición, por favor, a efectos de dirigirla a Ajá, nuestros participantes. Gracias. permíteme. Para la prueba de la primera sesión, solamente vamos a tener 1 minuto y medio. Por favor, van 25 personas ahorita desarrollando la encuesta. Solo son 2 preguntas. Si están ingresando con su celular, en la parte inferior al lado derecho hay 3 puntitos. Y ahí va a hacer mención de un cuestionario o encuesta de votación. Ustedes lo aperturan y lo van a poder ver la encuesta. Muy bien, Mónica. Agradezco a todas las personas que han podido desarrollar el cuestionario. Gracias. Muchas gracias, Celinda. Ujú. Es un cuestionario de pronto bastante breve, bastante ágil, digamos, a efectos de poder identificar
¿Cuáles son los conocimientos previos de pronto que cada uno de los participantes pueda tener sobre las temáticas que se van a abordar justamente en esta sesión, ¿no? Y esta primera parte, como bien ya lo había mencionado Celinda, concretamente va a estar enfocada en la Comisión Intergubernamental de Ujú. Desarrollo e Inclusión Social. Ya es momento de dar inicio a esta breve charla, digamos, sobre la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, que es un tema justamente que el día de hoy nos ha convocado, ¿no? A efectos de poder comprender, ¿no? ¿Cuál, digamos, es el aporte o la incidencia que tiene justamente este órgano colegiado, como es la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de la gestión descentralizada justamente de nuestro país, ¿no? Esta comisión, digamos, es conocida también por sus siglas, CIDIS, y es así como de pronto también se encuentra regulada en los instrumentos normativos que se van a comentar en el transcurso de esta exposición, ¿no? No quisiera, digamos, continuar sin antes hacer mención de lo siguiente, que justamente en estos momentos nosotros nos encontramos, ¿no? En una etapa donde justamente la articulación efectiva, ¿no? Entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, eh, digamos, esta articulación efectiva no solamente es una opción técnica, sino sobre todo una imperiosa necesidad para garantizar justamente que estas políticas sociales se implementen de manera efectiva a nivel territorial, ¿no? Con un impacto, digamos, en la población a la cual están dirigidas los servicios públicos, que justamente están comprendidos en el marco de estas políticas nacionales y las políticas públicas a cargo de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Con ello pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Celi. Gracias. En este primer punto vamos a ver cuál es el propósito concretamente de esta sesión. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Celi, por favor. En ese sentido, ¿no? Hemos planteado como un propósito de esta sesión expositiva identificar justamente la trascendencia de la CIDIS, de esta comisión intergubernamental, no solo como un espacio, digamos, de reunión, sino concretamente como así lo establece el reglamento de SINADIS, como un mecanismo de coordinación y articulación técnico-político que contribuye directamente al cierre de brechas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque de hoy será comprender, entender, ¿no? Cómo a través de esta comisión intergubernamental se genera un impacto, digamos, en la calidad de vida de las personas. Por favor, ¿me pueden confirmar si se está escuchando de manera clara? Veo algunos comentarios de que no se escucha bien. Si me pueden Sí, confirmar, Celina. no se escucha bien. ¿Sí? Sí se escucha bien. Ah, Ujú. perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Ok. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, para poder, digamos, abordar de manera estructurada esta sesión, hemos planteado tres puntos de agenda que son los que se van a visibilizar a continuación. Siguiente, por favor, Celinda. Gracias. Como un primer momento vamos a abordar el marco normativo de la CIDIS, que es justamente este acápite que nos va, digamos, proporcionar un conocimiento sobre la legalidad y sobre el sustento normativo bajo el cual se regula esta comisión intergubernamental. Como segundo punto vamos a tener, vamos a abordar qué es y cuál es la importancia concretamente de esta comisión intergubernamental. Y como tercer y último punto, de alguna u otra manera, ver ese análisis prospectivo respecto a los retos y oportunidades que enfrentamos en todo caso para consolidar la gobernanza territorial a través de la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social. Siguiente, por favor, Celi. Vamos a ver el siguiente, por favor. Entonces, en este punto vamos a abordar el marco normativo de esta comisión intergubernamental. Y para ello vamos a notar efectivamente que la evolución normativa respecto de esta comisión intergubernamental ha sido bastante robusta en estos últimos años.
Tal es así, por ejemplo, como se puede apreciar que en el año 2018 efectivamente se emite una resolución ministerial, que es la 251-2018-MIDIS, en la cual se regula la creación concretamente de esta Comisión Intergubernamental del Sector Desarrollo e Inclusión Social. Esta resolución ministerial, al momento de crearse, se crea, digamos, bajo un esquema único, en este caso el Pleno. Hay una instancia, digamos, única en este periodo de nacimiento, a diferencia de lo que ya, digamos, se encuentra estructurado a la fecha, ¿no? Esa instancia de pronto que tiene todavía un peso político es la que nace, digamos, en este momento 2018. En el 2023, concretamente, como se menciona en la parte última de esta columna, se aprueba la resolución ministerial 197-2023, que es la que modifica esta resolución de creación. ¿Y en qué aspecto modifica esta resolución ministerial? En el aspecto en que ya incluye una segunda instancia o un segundo esquema dentro de toda la estructura de la Comisión Intergubernamental, identificando concretamente un primer espacio como es el Pleno de la Comisión Intergubernamental y el grupo de trabajo ejecutivo, que digamos tiene una incidencia mucho más técnica, un soporte técnico que le brinda, digamos, a esta primera instancia de carácter político, que es finalmente el que toma las decisiones que terminan impactando en los tres niveles de gobierno, ¿no? Asimismo, concretamente vamos a tener una tercera estructura, que es la Secretaría Técnica de esta Comisión Intergubernamental, que recae en la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Esta Secretaría Técnica tiene, digamos, una labor, una función concretamente de atribuir la asistencia administrativa y de gestión operativa también, tanto al Pleno y tanto al grupo de trabajo ejecutivo. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, tenemos ya la norma de 2018 que de pronto crea este espacio, identifica cuáles son, digamos, esta forma de organización, pero no tenemos, digamos, más información que pueda, digamos, coadyuvar al funcionamiento adecuado, eficiente de este espacio. Entonces, en el 2024 se aprueba el Decreto Supremo 012-2024, que aprueba ya el reglamento del SINADIS. Este reglamento, digamos, de pronto tiene una importancia concretamente porque ya institucionaliza a la CIDIS concretamente como la máxima instancia, en este caso, de concertación intergubernamental. En este caso también le da ya, digamos, una connotación dentro de la estructura de los espacios de articulación y coordinación, lo categoriza como un mecanismo de coordinación y articulación del SINADIS, ¿no? Hay otros mecanismos como por ejemplo las instancias de articulación local y regional, las redes de gerentes, donde hay también, digamos, de pronto una participación de carácter intergubernamental hasta en dos niveles de gobierno, pero la CIDIS, por excelencia, digamos, es ese espacio, digamos, intergubernamental que involucra decisiones de carácter político en base, digamos, justamente al soporte técnico que proporciona el grupo de trabajo ejecutivo, ¿no? Entonces, en este decreto supremo también se estipulan las funciones concretamente que va a tener, digamos, esta comisión intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, por la cual, digamos, se produce una modificación tácita de aquellas funciones que fueron aprobadas en el año 2018. Es así también que en el año 2025, ¿no? A raíz, digamos, de uno de los incisos establecidos en el artículo 32.2 del Decreto Supremo, se establece que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en calidad de ente rector, concretamente del SINADIS, del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, aprueba, digamos, el reglamento interno de esta comisión. En cumplimiento de ello, en el año 2025 se aprueba la resolución ministerial 179 del 2025 y justamente este documento normativo es el que ya nos va a proporcionar mayores luces, mayor información normativa
sobre cómo opera, digamos, la CIDIS, desde la organización, su conformación y también el mero funcionamiento de cada uno de estos esquemas que integra la Comisión Intergubernamental, ¿no? Siguiente, por favor, Celi. Siguiente. En ese sentido, ¿no? Pasando, digamos, a ese segundo bloque de qué es y por qué es importante la CIDIS, vamos a partir, digamos, por establecer un marco conceptual que es importante tomarlo en consideración, ¿no? ¿Qué es el SINADIS? Justamente, el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Es un sistema funcional, concretamente, cuya rectoría se encuentra a cargo del MIRIS. El SINADIS, digamos, involucra no solamente la participación de este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino que también convoca la participación de diversos actores que tienen incidencia en el desarrollo social a nivel nacional, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que tenemos la participación de diversos sectores que están identificados, por ejemplo, ¿no? En las políticas nacionales de desarrollo e inclusión social o en las políticas públicas también de desarrollo social. Asimismo, también tenemos la participación de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, entre otras entidades justamente que tienen una incidencia y participación directa para poder alcanzar estos objetivos señalados en el marco del SINADIS, ¿no? ¿Qué son los mecanismos de coordinación y articulación? Son espacios que se generan o que son, digamos, constituidos o conformados a nivel de los gobiernos regionales y locales y por excelencia a nivel nacional, las CIDIS, a efectos de poder, eh, anterior por favor, Celi, a efectos de poder, digamos, establecer una mejor o efectiva justamente articulación entre todos los actores territoriales que forman parte de este mecanismo. ¿Y cuál es la función final, digamos, de estos mecanismos de coordinación y articulación? Es justamente poder contribuir a la implementación de las políticas nacionales que finalmente terminan decantando en servicios públicos de cara a la población objetivo, ¿no? ¿Cuál es la orientación al desarrollo social? La orientación de desarrollo, al desarrollo social justamente es uno de los principios del SINADIS por el cual las entidades están de alguna u otra manera llamadas a promover las condiciones necesarias a efectos de poder generar mejores condiciones a favor de la población, que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Es un instrumento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, digamos, donde se establece 5 objetivos prioritarios. Esos 5 objetivos prioritarios de pronto están asociados con el ciclo de vida humana y efectivamente hay 81 servicios en total que están, digamos, segmentados de acuerdo a la naturaleza concretamente que va a tener cada objetivo prioritario, ¿no? Finalmente, las políticas públicas de desarrollo e inclusión social son aquellas, digamos, que se desarrollan a nivel regional y local, que están, digamos, alineadas también a aquellas políticas nacionales en materia de desarrollo e inclusión social. Siguiente, por favor. ¿Qué es la CIDIS, no? Concretamente, ¿cómo lo define, digamos, el artículo 32 del reglamento del SINADIS? La CIDIS, nos dice, es un órgano colegiado de naturaleza permanente que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y tiene un propósito, ¿no? Fomentar acciones para la implementación de políticas públicas de desarrollo e inclusión social en las regiones, ¿no? Entonces acá, digamos, hay una categoría muy importante porque ya establece este reglamento de SINADIS que esta comisión intergubernamental tiene una naturaleza de carácter permanente, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí, digamos, tiene una categorización bastante importante y resaltante a efectos de poder garantizar justamente la sostenibilidad, ¿no? Y la trazabilidad justamente de aquellas decisiones que se tomen en este espacio. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva ya les había ido explicando un poco y es justamente la conforma o la organización concretamente que tiene esta comisión intergubernamental, ¿no? Efectivamente tiene un primer esquema, digamos que es más de carácter de toma de decisiones, un carácter más político,
constituye, digamos, el pleno concretamente, ¿no? Vamos a ver más adelante por quiénes se encuentra conformado este pleno y por qué tiene ese carácter político. Tiene, digamos, un segundo esquema, que es el grupo de trabajo ejecutivo, y finalmente el soporte, digamos, operativo y, digamos, de carácter también administrativo y de gestión operativa de la comisión, recae, digamos, en la Secretaría Técnica, que es la DIGIPAD, ¿no? La Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial. Siguiente, por favor, Celinda. Respecto a la conformación de las CIDIs, teníamos estos dos esquemas, señalábamos, ¿no? En primera instancia, el Pleno y el Grupo de Trabajo Ejecutivo. El Pleno, ¿por quiénes se encuentra justamente conformado? Para, digamos, tener esa trascendencia política en la toma de decisiones, justamente que tengan un impacto concretamente en la efectiva implementación de servicios públicos, la efectiva implementación de intervenciones, ¿no? En la efectiva implementación de políticas. Entonces, aquí tenemos, digamos, a nivel nacional, tenemos que la preside el titular del despacho ministerial, en este caso la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y también participan los viceministros, tanto del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social y el viceministro de Prestaciones Sociales, ¿no? Asimismo, la participación que se convoca para el Pleno respecto al nivel regional está, digamos, a cargo de los 25 gobernadores regionales. Sin embargo, digamos, efectivamente por temas de agenda, pueden designar, digamos, a un segundo, a un representante, digamos, con que tenga, digamos, esta atribución para la toma de decisiones, ¿no? Que sean finalmente vinculados. Mónica, estás con el micrófono silenciado. Perdón, perdón. Sí, justamente decíamos que para estos 25 gobernadores regionales, a veces por un tema de agenda, se complica un poco poder, digamos, asistir o participar, digamos, de esta sesión del Pleno. En ese caso puede, digamos, delegar su representación en otra autoridad, en otro funcionario que tenga ese poder de decisión a efectos de participar de manera legítima en el Pleno, ¿no? En este caso podría ser el vicegobernador o, en su caso, el gerente general, ¿no? O si de lo contrario alguno de ellos tampoco pudiera, el gerente regional de desarrollo social o el que haga sus veces en los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, siempre previa, digamos, documentación formal, ¿no? Tal y como lo establece el reglamento. Y del nivel local, ¿quiénes participan? También participan dos alcaldes que se encuentren debidamente acreditados tanto por el Consejo Ejecutivo, digamos, o el Consejo Directivo de REMURPE, de AMPE y de ANAMPE, ¿no? En este caso. Esto atendiendo, digamos, a la estructura, a la conformación concretamente del Pleno. Con respecto al grupo de trabajo ejecutivo, vamos a tener, digamos, una participación un poco más técnica. En este caso, por ejemplo, vamos a tener a nivel nacional que va a participar y lo va a presidir el viceministro de Políticas y Evaluación Social. Asimismo, vamos a tener también la participación del viceministro de Prestaciones Sociales y los directores generales de diversos órganos de línea, entre ellos concretamente de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, de la Dirección General de Políticas y Estrategias, de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social y de la Dirección General de Articulación de las Prestaciones Sociales, ¿no? En el marco, digamos, de este reglamento interno aprobado últimamente, efectivamente se ha tenido a bien la intervención concretamente de estos representantes. Asimismo, a nivel regional, se tiene la participación de dos representantes de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Estos representantes también deben contar, digamos, con una acreditación correspondiente por parte de la máxima autoridad. A nivel local, concretamente, ya no vamos a tener en este contexto, digamos, la participación de alcaldes, dado que, digamos, la función del grupo de trabajo ejecutivo es brindar justamente ese soporte técnico al Pleno. Necesitamos, digamos, participación de representantes con ese carácter técnico, ¿no? Entonces,
En este nivel local, digamos, vamos a contar con la participación de dos representantes de las secretarías técnicas o direcciones ejecutivas, tanto de RAMURPE, AMPE y ANAMPE, que son las tres organizaciones representativas de los gobiernos regionales vigentes, ¿no? Que son las que se han podido identificar y incluir, digamos, en el marco de la conformación. Siguiente, por favor, Celi. De manera muy resumida, el funcionamiento de la CIDIS desde su conformación ha tenido o ha sesionado el Pleno en 6 oportunidades. Asimismo, la última sesión, digamos, que ha tenido el Pleno de la CIDIS ha sido el año pasado, el 18 de diciembre, donde ha habido, digamos, participación eh, digamos, de gobiernos regionales y también de la representación de los gobiernos locales, además también de la participación propiamente de los representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, hemos tenido de pronto una participación sostenida desde su creación hasta el año pasado. Este año también se tiene prevista la realización de una sesión de la CIDIS. eh, y eso justamente es algo que es una reunión que todavía se va a tener que gestionar el momento en el cual se va a tener que realizar, ¿no? Dado también el contexto electoral en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, como segundo punto, ¿no? Durante la sesión del 2024 se aprobó un plan de acción 2024 al 2026. Este plan de acción, digamos, integra una diversa cantidad de acciones que de pronto están eh, estructuradas en tres componentes, ¿no? Que están asociados al fortalecimiento de los mecanismos, al fortalecimiento de los instrumentos de SINADIS y también al fortalecimiento del desarrollo de capacidades de los actores territoriales. En el marco de esa estructura, concretamente se han identificado diversas acciones. En el marco de ese seguimiento concretamente de las acciones, es que nosotros venimos haciendo desde la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades el acompañamiento y el seguimiento a los gobiernos regionales a efectos de que puedan reportar y registrar los avances que han venido desarrollando durante cada periodo desde su aprobación, desde el 2024, junio concretamente. En ese sentido, por ejemplo, respecto al año 2025, tenemos, por ejemplo, que los gobiernos regionales de Ayacucho, Callao, Huancavelica, Lambayeque, Loreto y Moquegua han sido gobiernos regionales que han respondido de manera oportuna justamente respecto de el registro o el reporte de avances en el marco, digamos, de las actividades de este plan de acción, ¿no? Finalmente, en el marco del grupo de trabajo ejecutivo, se tiene que se han desarrollado diversas reuniones durante el año 2024, 2025 y este año también ya próximamente vamos a convocar desde el Ministerio de Desarrollo Inclusión Social a la primera reunión del grupo de trabajo ejecutivo para el periodo 2026. Siguiente, por favor. En ese sentido, yo quisiera aquí enfatizar justamente que la importancia de la CIDIS radica justamente en la creación de ese valor público, ¿no? Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, justamente este canal de despliegue territorial eh, para los gobiernos regionales y los gobiernos locales es justamente una plataforma potente, ¿no? Para poder hacer incidencia, ¿no? Respecto de de todo el conocimiento concretamente que ellos de primera mano tienen respecto del territorio que se encuentra bajo su jurisdicción, en este caso a nivel de los gobiernos regionales y locales. Si un gobernador, ¿no? Si un alcalde identificara, digamos, que un programa necesita algún tipo de ajuste, entonces de pronto se puede evidenciar ello a nivel de este espacio a efectos de poder tomar decisiones concretas, ¿no? Siguiente, por favor, para ir terminando ya con la tercera parte, por favor. Retos y oportunidades. ¿Cuáles son aquellos retos que enfrenta, digamos, esta Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social? Es, en principio, poder garantizar una participación sostenida, ¿no? No basta con asistir a una sesión, se requiere, digamos, un compromiso constante por parte de todas las autoridades que participan tanto del Pleno, tanto del grupo de trabajo ejecutivo, ¿no? El segundo es justamente el seguimiento efectivo de los acuerdos. Un acuerdo que no se monitorea es un acuerdo que finalmente termina quedando en un papel o un acta, ¿no? Entonces hay, digamos, una necesidad de realizar el monitoreo, el seguimiento correspondiente. Finalmente, en cuanto a la siguiente, por favor, Celi, en cuanto a las oportunidades concretamente tenemos, ¿no? Que estas son estratégicas.
ya que nos permite, digamos, este espacio fortalecer la gobernanza territorial, haciendo justamente que el Estado sea percibido como uno solo. Es uno solo, ya sea, digamos, que tenemos tres, digamos, esquemas distintos en el gobierno nacional, regional y local, pero Estado somos todos, ¿no? Haciendo en ese caso justamente que se evidencie una oportunidad de identificar justamente estrategias efectivas en este marco de la comisión que contribuye a reducir eh, las brechas en aras de ir cerrando, digamos, indicadores en el marco de la pobreza y la exclusión que sean de pronto eficientes y de carácter sostenible, ¿no? Esa, Celina, sería toda mi intervención. Le agradezco la atención de cada uno de los participantes y doy paso a tu persona. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy bien. Eh, ¿Tenemos preguntas? Permítame un momento. Vamos a dar dos minutitos para las preguntas. No, ok. Entonces, por favor, el material de lectura. Sí se va a compartir el material de lectura. Mónica, entonces te invitamos a continuar y le vamos a dar el pase a nuestra, eh, continuando con el tema número 2, a nuestra segunda ponente. Voy a compartir su presentación, permítame un momento. Muchas gracias, Celinda. Gracias a ti, Mónica. Por, por favor, dígame si se ve. Sí se ve, Celi. Perfecto. Voy a compartir. Muy bien, entonces ahora para el segundo tema de la cuarta sesión de mecanismo de coordinación y articulación del territorial del SINADIS, tenemos a nuestra segunda experta, de la cual va a abordar las instancias de articulación territorial, instancias de articulación local, así como la red de gerentes de desarrollo social. Es nuestra experta Shirley Stephanie León Palacios, especialista en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con experiencia de más de 15 años en el diseño, gestión e implementación de políticas públicas orientadas al bienestar social y desarrollo infantil. Ha participado en programas nacionales como Cuna Más, enfocadas en la atención integral de la primera infancia. Asimismo, se desempeña como docente de la Universidad Privada del Norte, la Universidad Científica del Sur y en los programas de posgrado de la Universidad Autónoma del Perú. Es magíster en gestión pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a una beca Reto Excelencia de Servir. Es licenciada en obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y becaria de Marcha, donde fortaleció sus competencias en cooperación y desarrollo internacional. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra segunda experta, Shirley León. Muy buenas tardes, Shirley. Voy a Gracias, dejar de Linda. compartir. Ok, muchas gracias, gracias a todos. Muy buenas tardes. Voy a compartir ahora yo mi presentación, Celinda, si me permites. Me Sí, das la opción. Lo dame un tengo como segundo. Sí, deshabilitado. sí, dame un segundito, por favor. Creo que tienes que darme el pase para poder compartir. Sí, cojo, dame un ratito. No te ve. Ya, ahora sí tengo la posibilidad. Gracias, Celinda. Ya. Muy bien. Ok, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a este tema y bueno, agradezco la invitación, en este caso a nuestra dirección, a nuestra coordinación dentro de la dirección en la cual nosotros venimos desarrollando acciones, que es la dirección de fortalecimiento de capacidades, perdón, de articulación territorial y fortalecimiento de capacidades. Celinda, gracias si me ayudas. De acuerdo. ¿Me confirman, por favor, que se está viendo la presentación? Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, si es así, empezamos. Bien, me toca desarrollar la temática en el marco de estas prioridades que del SINADI se viene movilizando y probablemente más de uno de ustedes debe haber escuchado
alguna de estas intervenciones que la dirección, en este caso de articulación territorial y fortalecimiento de capacidades, viene siendo responsable de su implementación, y en el rol específico que tenemos como sector, pues también acompañar y brindar las herramientas operativas y técnicas a los equipos técnicos de los gobiernos nacionales. Y para ello, pues quiero presentarles el propósito de esta presentación, el cual de manera muy concreta quiere contribuir a fortalecer la articulación territorial del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Sé que ustedes ya han recibido eh, sesiones previas en donde se le presenta a la SINADIS, pero aquí desde la comprensión normativa hasta su aplicación práctica en el territorio. Quiero ser sincera, dentro de las acciones de asistencia técnica que hemos venido nosotros y seguimos desarrollando en territorio, una de los, vamos a decir, de las observaciones o las necesidades que se identifican en territorio es la interpretación, o vamos a llamarlo así de manera muy coloquial, qué tanto lo que me indica este documento, perdón que me estoy adelantando, es algo que lo tengo que hacer, es algo que lo tiene que asumir al nivel de gobierno. Y a nivel específico, justamente quiero enfatizar sobre los roles que tienen a nivel de los gobiernos subnacionales, la diferencia de las funciones que tienen estos mecanismos de coordinación y articulación, de manera específica la IAL, la IAR y la red de gerentes, y definir las acciones concretas para poder mejorar la articulación en territorio en el caso de que éstas ya se encuentren implementadas en las regiones o espacios donde ustedes vienen laborando o vienen participando, si es que también forman parte o son miembros activos, principalmente a nivel de las instancias de articulación. En ese sentido, pues vamos a empezar con el marco normativo. Si bien es cierto, hay una política nacional de desarrollo e inclusión social que ustedes también, entiendo, han recibido una sesión en donde se les presenta y se les explica la misma. Esta política sigue siendo el marco normativo, vamos a decir, sombrero de todos los marcos que voy a mencionar el día de hoy, de forma específica vinculada a los mecanismos de coordinación y articulación territorial, y es la que orienta técnicamente no solamente las temáticas o las agendas, sino las acciones concretas de articulación y los actores los cuales deben ser involucrados y principalmente identificados por los niveles de gobierno. Es por eso que cuando se aprueba la SINADIS, o mejor dicho, se crea la SINADIS, se aprueba un reglamento interno, y este reglamento de este sistema, además, ha sido recientemente actualizado, específicamente en diciembre del 2024, en donde aquí no solamente establece las responsabilidades que tienen todos los miembros de este Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, sino también dentro de sus roles se establecen algunos mecanismos que promueven y además consideran, en este caso, innovaciones en la gestión territorial. En ese sentido, la SINADIS, que es en este caso el reglamento aprobado a través del Decreto Supremo 012-2024, establece primero que es de aplicación nacional y alcanzan a los 3 niveles de gobierno, principalmente quienes son responsables de las políticas públicas que coadyuvan a reducir la pobreza, no solamente monetaria, sino también multidimensional. Esto para poder también reducir de manera directa las desigualdades, vulnerabilidades y los riesgos sociales en el marco de su norma de creación. De forma específica, acá yo he querido ser enfática con algunos artículos que mencionan el reglamento y hacen referencia a las responsabilidades que tienen los niveles de gobierno. En el caso específico de los gobiernos regionales, en el artículo 17 de este decreto supremo, reglamento del SINADIS, establece el rol que tiene el gobierno regional, en donde, desde ya está en negrita, promover y liderar espacios de coordinación es un trabajo que se debe hacer desde el territorio, desde el gobierno regional. ¿Para qué? Para poder promover, o en este caso, fortalecer, sostener la coordinación y articulación con los actores no solamente públicos, sino también incluir al sector privado, a la sociedad civil, la cooperación internacional, entre otros, pero que estén en el territorio y actúen de repente por su cuenta o trabajando vinculados de repente solamente a algunos grupos de sectores o prioridades, pero aquí lo que se busca es justamente hacer sinergia, y es por eso que el gobierno regional tiene un rol protagónico en esa sinergia, convocándolos para poder cumplir eficientemente la implementación de las políticas públicas que busquen el desarrollo y la inclusión social. Lo mismo hago énfasis con el segundo recuadro, en donde se establece
en el artículo 18 el rol que tienen los gobiernos locales para convocar y articular actores, recursos, capacidades disponibles en el territorio, y esto con la finalidad de poder apoyar la ampliación y efectividad de las políticas que muchas veces son políticas nacionales o políticas regionales que requieren el trabajo del territorio, en este específico del ámbito local, para poder poner en marcha las políticas, programas, intervenciones, estos servicios que se ven específicamente en el territorio y que llegan y allí se encuentran con la demanda, con la población que espera estos servicios. Desde ya esto lo establece el reglamento del SINADIS. Sigamos viendo. ¿Qué más dice el reglamento del SINADIS? Y lo mencionaba hace un momento sobre la innovación que esta actualización que se dio en diciembre del 2024 obedece y fortalece las acciones de coordinación y articulación en el territorio. Los mecanismos de coordinación y articulación territorial, ya mi compañera Mónica me ha antecedido presentando uno de los mecanismos que se implementan, y si bien es cierto, convoca a actores representantes de los gobiernos regionales, pues las acciones se movilizan y se lideran desde el nivel nacional. Yo voy a enfatizar en aquellos mecanismos de coordinación y articulación territoriales, pero el concepto de estos mecanismos, que también tienen una relación de trabajo, principalmente de articulación intergubernamental, pues tienen y son espacios multiactor y multinivel que contribuyen a la identificación de problemáticas y a la construcción de propuestas orientadas al desarrollo e inclusión social, y esto con el objeto de poder reducir la pobreza monetaria y multidimensional, las desigualdades, vulnerabilidades y riesgos sociales. En ese sentido, tenemos 3 mecanismos de articulación y coordinación, y en el territorio, de forma específica, tenemos 3: las instancias de articulación regional de desarrollo e inclusión social, las instancias de articulación local de desarrollo e inclusión social, y también comprende de manera no limitativa otros espacios multiactor o multinivel que se creen, como las redes. Y vamos a hablar específicamente las redes de gerentes de desarrollo social. Entonces estamos hablando de 3 mecanismos de coordinación y articulación que con esta actualización del reglamento del SINADIS, pues se fundamentan el porqué de sus acciones, pero también hacen sostenibles las prioridades o innovaciones y, por qué no decirlo, también las buenas prácticas que se están promoviendo desde el territorio. Vamos a hablar un poquito, yo no voy a entrar en detalle porque este reglamento ustedes van a poder acceder y entiendo que también va a ser parte de los recursos y materiales que se van a poner a disposición. Este reglamento, que es el reglamento, en este caso, aprobado a través de un decreto supremo, pues desde ya define que la instancia de articulación regional, YARDIS, ¿no?, de desarrollo e inclusión social, las siglas YARDIS, es organizado por cada gobierno regional y es este gobierno regional quien lidera esta instancia. No es el MIDIS, no es el sector salud, no es el sector educación, ni tampoco, en este caso, las agencias de cooperación internacional, sino es el gobierno regional. ¿Y por qué lo lidera el gobierno regional? Porque ellos, al promover, organizar y liderar la creación de este espacio, es aprobado mediante un dispositivo legal de rango ley, que es la ordenanza regional. Este espacio, una vez aprobado con una ordenanza regional, es responsable de articular y hacer seguimiento de todas las acciones que aseguren la provisión eficiente y eficaz y efectiva y de calidad de todas estas intervenciones públicas que estén en el territorio en el marco del desarrollo e inclusión social, ya sean intervenciones porque se presentan o se implementan desde el nivel nacional de forma desconcentrada, o en su defecto también porque son intervenciones diseñadas en el propio territorio. ¿Y esto con qué objeto? De generar consensos, de evitar duplicidades y ser el gobierno regional quien coordine permanentemente con estas entidades para poder lograr los objetivos que justamente el diseño de estas intervenciones busca. 3 aspectos importantes sobre la YARDIS, que es presidida por el gobernador regional. Esto ya lo establece el artículo 33.3 del reglamento del SINADIS, y además lo integran los titulares de los órganos de línea responsables de la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Ustedes ya deben haber visto que esta política está compuesta por 81 servicios que se espera que se entreguen durante toda la etapa de vida, desde la primera infancia hasta la adultez mayor, como servicios transversales que
buscan mejorar el entorno de la familia o de la población en general. Y además, dentro de los integrantes se incluyen a otras entidades que también implementan políticas públicas de desarrollo e inclusión social, salud, educación, protección, vivienda, seguridad, entre otros. Segundo punto importante es el gerente regional de desarrollo social, también lo menciona el artículo 33.5 de este reglamento, quien haga sus veces, quien reporta al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social las acciones y resultados obtenidos en la ejecución de los acuerdos, y esto a través de las sesiones de las instancias. Y es por eso que el gerente regional de desarrollo social, o quien haga sus veces, asume la Secretaría Técnica de este espacio denominado IARDIS. Y finalmente, y no menos importante, tanto la organización como la conformación y funcionamiento de la IARDIS, que se aprueba mediante una ordenanza, tiene que ser regulada por un reglamento interno, también lo establece este artículo, que es el 33.6 del reglamento del SINADIS, el cual es aprobado por un dispositivo legal, el cual nosotros, dentro de nuestro rol de orientación técnica y de soporte a los niveles de gobierno, hemos generado algunos documentos orientativos y modelos, en este caso, para que el dispositivo legal con quien se apruebe este reglamento interno sea una resolución gerencial en este nivel de gobierno, que es el gobierno regional. ¿Qué es la IALDIS? De igual forma, a nivel del gobierno local, máxima autoridad en el territorio, organiza y lidera esta instancia, aprobada por un documento con rango de ley, que serían las ordenanzas municipales, y el objetivo es lograr la implementación en ese espacio territorial eficaz, eficiente y efectiva, y de calidad, de todas las intervenciones públicas orientadas al desarrollo e inclusión social. Y además, aquí hay un punto importante, en el nivel local también efectuando acciones concretas que impulsen al cumplimiento de acuerdos, porque los proveedores del servicio se encuentran en ese espacio. Otro punto importante de, de la IALDIS, al igual que la IARDIS, es de que también se puntualiza tres aspectos. Es presidida por el alcalde como máxima autoridad territorial, lo dice el reglamento, artículo 34.2, es integrada por los titulares órganos de línea responsables de la implementación de políticas públicas de desarrollo e inclusión social, no solamente del gobierno local, sino de los prestadores de servicios que se encuentran en el territorio. Es la Gerencia Municipal de Desarrollo Social, o quien haga sus veces, desarrollo humano, programas sociales, gerencias generales, porque va a depender del tamaño del municipio, quien reporta los avances, las acciones, resultados desde la IALDIS, y esto a través de la ejecución de sus sesiones, y es por eso que la Gerencia de Desarrollo Social, o nuevamente quien haga sus veces, es quien asume la Secretaría Técnica de la IALDIS. Y finalmente, también se regula su funcionamiento de la IALDIS a través de un reglamento interno aprobado por un dispositivo legal, igual, de menor rango que una ordenanza, y es por eso que dentro de las orientaciones que hemos brindado para el funcionamiento de las IAL se sugiere que sea una resolución de alcaldía. Entonces, colegas, teniendo ya un reglamento del SINADIS que establece roles, funciones y estas responsabilidades que apuntan a la coordinación y articulación en el territorio, el MIDIS, en el marco del ente rector de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y también del SINADIS, identificó la necesidad de elaborar lineamientos de articulación en el marco de la implementación de estos mecanismos de articulación. Y es por eso que voy a hacer énfasis en los mecanismos que les estoy presentando, que es la IAR y la IALDIS, y esto lo establece la tercera disposición complementaria final del reglamento del SINADIS, en donde establece que el MIDIS es quien aprobará las disposiciones complementarias para el funcionamiento de las instancias. Y a nivel de la red de gerentes, también en el artículo 31 y primera disposición complementaria de este final de este reglamento, establece que el MIDIS aprobará los documentos técnicos y normativos necesarios para el adecuado funcionamiento del SINADIS, y esto implica también sus mecanismos de coordinación y articulación. Es por eso que este marco normativo se aprobó en el último trimestre del 2025, específicamente ha sido el día 23 de octubre del 2025, a través de la resolución ministerial 259-2025, que aprueba los lineamientos o aprobó los lineamientos para la articulación territorial en el marco de los instrumentos y mecanismos de coordinación, YAR, YAL, y el reglamento y la red de gerentes. Y en este documento se establece los lineamientos para la articulación territorial en el marco de la implementación del SINADIS, es de aplicación de los gobiernos regionales y locales en cuanto la normativa les resulta aplicable, y es por ello que les decía que
es el MIDIS quien ha brindado orientaciones y lo ha organizado en estos documentos denominados guías, y específicamente en el anexo 2 se encuentra la guía con las pautas orientadoras para la conformación y funcionamiento de la red de gerentes, y en el anexo 3 y 4 las pautas para la conformación y funcionamiento de la IAR y la IALDIS respectivamente. Yo he querido hacer aquí algunos gráficos para que ustedes también, todos en general, podamos entender un poco cómo hago, qué es lo que hago con estos documentos. Entonces, miremos primero el marco normativo del SINADIS, que ya establece de que hay lineamientos que guían la acción de coordinación y articulación en el territorio. Entonces, en ese contexto tenemos dos instrumentos que se complementan. El reglamento del SINADIS, Decreto Supremo 012-2024, que establece la organización y funcionamiento del SINADIS, los roles que tienen los niveles de gobierno. Aquí específicamente hemos visto de los gobiernos subnacionales, regionales y locales para la conformación, convocatoria, el trabajo de articulación con los actores vinculados a el desarrollo y la inclusión social. Y aquí también, colegas, dispone la obligatoriedad, ¿no?, de la creación de las instancias, tanto a nivel de la IARDIS regional, de la IALDIS local, y también la red de gerentes, porque lo reconoce como un mecanismo de coordinación y articulación. Asimismo, señala en este reglamento la responsabilidad de los gobiernos, tanto a nivel de organización, conformación y garantizar el funcionamiento a través de la regulación que se explica, y lo he presentado en las dos láminas anteriores, a través de un reglamento interno. Entonces, el reglamento del SINADIS, colegas, es de naturaleza obligatoria. Lo que busca es el cumplimiento y exige, de cierta forma, de que todas las entidades involucradas se involucre en la implementación correcta de estos lineamientos, de este reglamento, porque tienen una obligación para ello. Pero este reglamento, como les mencioné hace un momento, necesitaba otro documento que pueda establecer la orientación de cómo va en la práctica a lograrse esos resultados que busca, o esas funciones o esas acciones que se hacen a nivel de la IAR y la IALDIS. Y en el caso de la red de gerentes, también darle un marco para que pueda operar esta red buscando los mejores resultados en el territorio. Es por eso que se aprueban los lineamientos de articulación 01-2025, lineamientos para la articulación territorial de SINADIS, y ¿qué orienta? ¿Qué me dice? Me dice cómo, primero, se articula o cómo desarrollar, en este caso, acciones que promuevan la articulación en el territorio, establecen principios, enfoques, orientaciones para una gestión por resultados, orientan la planificación y coordinación y también el seguimiento de los acuerdos específicamente que se toman a nivel de la IAR y la IALDIS, y promueve la articulación por ciclo de vida y atención integral, y esto está vinculado netamente a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo y Inclusión Social y, bueno, la convocatoria de estos actores a través del funcionamiento de estos espacios. Entonces, estos documentos, estos lineamientos tienen una naturaleza no obligatoria, sino orientadora, por eso se complementa con el reglamento del SINADIS, porque proporciona criterios y rutas para una implementación efectiva. Entonces, este marco normativo que sustenta la corresponsabilidad en los 3 niveles de gobierno, la articulación y coordinación intersectorial, un enfoque de resultados mirando a la persona como el objeto o el sujeto de este trabajo, y bueno, efectivamente busca la equidad e inclusión. Y colegas, también la transparencia y rendición de cuentas, porque un nivel de gobierno que moviliza acciones de coordinación y articulación, lo que busca es un involucramiento del territorio, de la sociedad, y por ende, al momento de hacer la rendición de cuentas, va a haber participantes o va a ser mucho más participativo. En síntesis, el reglamento del SINADIS define qué, quiénes y por qué lo hacemos, y los lineamientos, en este caso, establece el cómo y el para qué esto se tiene que hacer en los territorios. Luego tenemos aquí, perdón, no sé si se está viendo bien. ¿Sí? Okay. Sí, sí se ve. Esta segunda lámina en donde vemos los roles y la articulación. Perfecto, Shirley, ya hemos visto que el marco normativo, los marcos normativos me establecen en uno establece en este caso la obligación que tienen los niveles de gobierno,
y también la orientación que se entrega a estos niveles de gobierno y no solamente a los niveles de gobierno. Si tenemos aquí, porque veo que hay participantes en los programas sociales, por ejemplo, los programas sociales son servicios del apéndice y tienen la obligación, al ser convocados por parte de los gobiernos regionales o locales, en participar. Pero también es importante saber qué roles tienen estos espacios para no confundir, para saber cómo estas tres instancias se complementan y cómo esta complementariedad puede traer mejores resultados a la población. Empecemos con la red de gerentes, ¿sí? La red de gerentes lo que busca o fomenta es un intercambio de experiencias entre los gerentes de desarrollo social o quien haga sus veces con el propósito de poder fortalecer sus capacidades y esto mejore en la calidad de servicios que se prestan como en las decisiones que ellos toman para poder movilizar o gestionar mejores servicios en el territorio que están bajo su competencia. Entonces, siendo la red de gerentes un mecanismo de movilización de conocimientos, experiencias y prácticas, tienen diferentes responsabilidades, pero en esas responsabilidades está la promoción de políticas, planes, programas que contribuyan al desarrollo e inclusión social, proponer planes de trabajos articulados que permita implementar acuerdos, participar en reuniones ejecutivas en donde hay un intercambio de experiencias, participar en el fortalecimiento de las capacidades a cargo no solamente del MIDI, sino también promovida desde el nivel regional y lo que en este caso se requiera trabajar para poder promover mejores políticas de desarrollo e inclusión social, participar en espacios de intercambio y otros que la red nacional, porque tenemos redes nacionales, regionales y locales, crean convenio. Entonces, ellos, los gerentes o las gerentes que forman parte de esta red, van a estar y deberían estar, en este caso, no solamente movilizando acciones para poder compartir sus experiencias, sino llevar esas experiencias a los espacios en donde ellos lideran. ¿Y cuáles son? La IAR y la IALDIS. Y lo digo lideran porque tienen un liderazgo técnico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la YAR y la YALDIS? Entonces, la red de gerentes busca esto, fomentar un intercambio, conocimientos, experiencias y los que forman parte de estos espacios tener, en este caso, elementos que promuevan finalmente mejores decisiones o contribuyan a un mejor desarrollo de programas, planes, estrategias para el desarrollo social en sus territorios. La YARDIS, el rol principal, articula y brinda soporte técnico a la implementación de las políticas desde el territorio a nivel regional y las funciones clave pues tienen que ver con la conformación de la instancia, brindar asistencia técnica y acompañamiento a las direcciones o gerencias que forman parte de este espacio y que buscan pues también fortalecer las políticas en el territorio, articular las políticas regionales con las políticas nacionales, a eso se le llama alineamiento, pero también tomando en cuenta las necesidades locales y escalar en el caso de que los problemas no se puedan resolver a nivel local o a nivel regional hacia el nivel nacional. En la YALDIS, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el rol principal? Gestionar la articulación en ese nivel de territorio, ¿no? Y generar resultados, pero a través de la atención de los problemas. A diferencia de la YAR, la YAL sí tiene en este caso un encuentro directo en donde se identifica la oferta y la demanda, y en donde se ven los problemas específicamente de acceso a servicio. En el nivel regional se analiza estratégicamente, en el nivel local se analiza y se atiende operativamente estas problemáticas. Entonces, las funciones clave de la YALDIS tiene que ver con identificar problemas y prioridades territoriales, coordinar directamente con las prestadoras o prestaciones de servicios, coordinar acciones multisectoriales y generar acuerdos y realizar el seguimiento a estos compromisos porque hay una cercanía directa, como indica aquí la imagen, con el territorio. Pero estos dos niveles de articulación, de espacios de articulación, se deben retroalimentar entre sí. Y aquí es donde se activa esta articulación multinivel o esta articulación intergubernamental. Se retroalimentan, deberían coordinar permanentemente y con ello mejorar la gestión de resultados. No puede el gobierno regional cambiar sus resultados si no atiende y trabaja con el nivel local. El nivel local no va a poder resolver toda la problemática porque no está en su competencia del todo atender esas problemáticas porque requiere de los recursos, de la gestión y de la organización, principalmente de los servicios que se planifican desde el nivel regional. Entonces,
¿Qué es lo que buscan en el caso de estas tres instancias? Bueno, primero, se promueve dentro de estos mecanismos del SINADIS que articulen de manera articulada y complementaria, ¿no? O actúen, perdón, no articulen, actúen de manera articulada y complementaria, que compartan información y tomen decisiones de manera coordinada, que generen acuerdos y compromisos intersectoriales, y ahí le agregaría también intergubernamentales, y que estos esfuerzos busquen mejorar la calidad de la vida de las personas. Y esto implica retroalimentar permanentemente cómo se han venido resolviendo los problemas, principalmente aquellos que son complejos en el territorio. Y si estos no están en la competencia del nivel de gobierno, atenderlo. Y finalmente, ¿cómo funciona este flujo operativo? Para poder hacer que estos espacios funcionen, no es solamente convocar a los actores, hay que identificar los problemas reales y con esto poder tomar decisiones que busquen los resultados o que estos resultados, mejor dicho, beneficien a la población. Entonces, los problemas o necesidades en el territorio se identifican, ¿no? Estos vinculados a los servicios que se movilizan y que se espera desde la Política Nacional de Desarrollo y Inclusión Social lo reciban la población. Y esto eh, implica pues que identifiquemos el problema claramente en la población o en los servicios o en los actores locales. Teniendo en cuenta el problema o necesidad en el territorio identificado, es en la YALDIS o la YARDIS espacios en donde se acuerda y se actúa. En el nivel local, y empezamos con la YALDIS, ¿por qué? Porque acuérdense que ahí está la problemática, porque está el servicio, está la población, y se define de forma prioritaria las responsabilidades y el trabajo multisectorial para poder atender esa necesidad. Entonces hay acuerdos con responsables y plazos definidos. El nivel regional, que sería en este caso el tercer nivel, ¿sí? Implica también poder contribuir a la solución de la problemática, pero desde una perspectiva más de soporte, de brindar en este caso una asistencia técnica que además requiera acompañamiento si es que se necesita escalar esa problemática a niveles supranacionales. Y es ahí donde la IARDIS debería, a través de sus representantes, gerentes de desarrollo social y gobernador o gobernadoras, quienes son los presidentes, escalarlos en un espacio supranacional que es la CIDIS. Entonces la IARDIS da soporte técnico y es el que también da el soporte y el acompañamiento a estas gestiones que se tengan que realizar en un nivel superior. Y la red de gerentes, ¿qué es lo que hace? La red de gerentes hace y busca específicamente fomentar el intercambio de conocimiento, experiencias. Entonces, un gerente de desarrollo social en el nivel regional y local que tiene cercanía, maneja estos espacios, trabaja con el territorio, con los actores a través de estas instancias, va a poder llevar a esas redes no solamente sus competencias, que son fortalezas del nivel de su propio trabajo, perdón, sino también llevarlo y compartirlo con otros colegas. Por lo tanto, esta red o este fomento de intercambio hace que también sea más sólido la gestión en el territorio y, por qué no decirlo, en la región, porque van a haber gerentes que conversan, toman decisiones y fortalecen sus capacidades y, por lo tanto, sus decisiones tomadas, ¿no? Buscan y tienen directamente tienen resultados, en este caso, a nivel de destrave de problemáticas que se puedan dar en el territorio. Y bueno, y esto se va a ver en la mejora directamente de la población, ¿no? Resultados que se esperan buscar en la población. Entonces, con esto, yo quiero culminar con esta última lámina mencionando qué es lo que tenemos hasta la fecha. Tenemos una red nacional de gerentes conformada, 25 redes regionales, la única que tenemos pendiente por conformar o está en proceso es Puno, 103 redes locales, redes de gerentes a nivel provincial. En el marco de las instancias de articulación regional tenemos 17 IARDIs conformadas de 8 de las 26 regiones, considerando también a Lima Metropolitana, 1.622 distritos con YALDIS conformada a nivel nacional, estamos superando el 85%. Y en el marco de la 10ª edición del sello municipal, el funcionamiento de la YALDIS es un hecho porque es un producto obligatorio de implementación en todos los gobiernos locales. Tenemos más de 1.200 distritos inscritos en el sello municipal. Y en el marco del FED, los compromisos de articulación, incluyendo los pactos regionales, su seguimiento y evaluación se hacen desde la YARDIS. Por lo tanto, estos espacios cobran una gran importancia y esperamos que en las próximas ediciones tanto de los mecanismos de incentivos a nivel regional y local,
podamos también involucrar a la red de gerentes. Entonces cierro mi presentación con esta frase: la articulación no solo es coordinación de actores, sino gestión de resultados para la población. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos la exposición a nuestra licenciada Shirley León Palacios y abrimos este espacio para las preguntas y comentarios de los participantes. Pueden solicitar el acceso para sus micrófonos o pueden escribirnos en el chat. Y asimismo también le invitamos a la doctora Mónica. Estamos escuchando saludos, agradecimientos desde Piura, Shirley. Gracias, Jesús. Qué bueno. Eh, Muy bien, gracias a todos. Y Y hay una pregunta, Celinda, disculpa, de sí, José, que sí, de repente lo leo. José, ya, Eh, perfecto. Rapidito nada más, ¿no? Vi Ujú. aquí una pregunta y me parece importante un aporte, más que todo, de María Luzmila, que mencionaba por qué no se le presenta todo eso a las autoridades. Comentarte, María Luzmila, que justamente en nuestro plan que tenemos en el año, perdón, del último trimestre del 2026 es poder hacer un proceso de transferencia con las autoridades que se van a encontrar en proceso de elección o algunas casos electas para que puedan fortalecer sus competencias, no solamente de ellos, sino también de sus equipos técnicos que sabemos que probablemente cambien durante todo el próximo año, ¿no? Entonces, queremos rescatar las competencias ya existentes en el territorio. Luego, veo aquí la YALDIS, José Kentasi, ¿por qué no participa la sociedad civil organizada? Como he comentado, en el reglamento del SINADIS, querido José, se establece que la YALDIS no solo deberían participar las entidades gubernamentales o, en este caso, públicas, sino también privadas y la sociedad civil. Por lo tanto, el gobierno local y el gobierno regional, en el caso de la YALDIS, tienen la tarea de hacer el mapeo de los actores a quienes convocan para poder involucrarlos en la conformación del espacio. Pero en el caso de que ellos no formen parte de la ordenanza de conformación, también la YALDIS puede invitar en cualquier momento a actores que sumen al trabajo organizado y esto está establecido en su reglamento. En tal caso, te invito a que de repente puedas contactar directamente con el coordinador de enlace de tu región y puedan, si tú eres parte de una organización civil o de repente has identificado una, puedas hacer ese alcance para poder nosotros hacerle llegar, bueno, en este caso él o ella, el coordinador de enlace, como parte de su asistencia técnica a los gobiernos locales. Hidalgo, perdón, luego, en la IAL dice es importante, Carmen, dice Carmen, ¿sí? sí, La exacto, sí, de presencia de Carmen. todas las Ujú. autoridades pertinentes que pasa de ausente por más de 3 veces. Totalmente de acuerdo, Carmen. Y es por eso que el gobierno local asume el liderazgo, el alcalde o su secretario técnico, porque puede ser delegado el funcionamiento de la IAL solo con la presencia del secretario técnico, y por eso se requiere la aprobación del reglamento interno. Y eso es una de las innovaciones que en las instancias de articulación local, en el caso del LGTPI, que se habían movilizado desde el año 2019, no se establecía. Y entonces allí se puede establecer algunas, no digo penalidades, pero sí algunas responsabilidades sobre los miembros que forman parte de la YALDIS y no solamente eso, sino sobre la acreditación de los participantes, en donde se sugiere siempre que haya un representante titular y un alterno, justamente por las ausencias. Ujú. Hay una pregunta de Yanis Dávila. Dice, buenas tardes, las IALDIS trabajan con sello municipal, pero Uh ¿cómo -huh. queda si la municipalidad no participa en sello municipal? ¿Seguirá funcionando su IALDIS? Hablo de gobierno local. Sí, la IALDI es indistintamente del sello municipal. El sello municipal no establece la conformación de la IALDIS. Como ustedes han podido escuchar en la presentación, esto está en el marco de un reglamento y un marco normativo que es el SINADES y da los lineamientos, en este caso operativos, a través de los lineamientos y las guías para la conformación y funcionamiento que son orientativas. Si el distrito no decide participar en la IALDIS, perdón, en el sello municipal,
no hay inconveniente. Su YALDIS va más allá del sello. La YALDIS tiene otro objetivo y es un objetivo que está vinculado directamente con la competencia que tienen los gobiernos locales, que es el desarrollo territorial. Ya, y Hildebrand menciona, ¿por qué una Yaldis hay poca participación en el sector salud? Y Nicolás Ceballo hace mención, ¿cómo se corrobora el funcionamiento de la red de gerentes? Ok. El, el tema de la participación va a depender mucho de cómo se están haciendo las convocatorias y allí salud, en este caso, puede también, a ver, no solamente salud, otros servicios, programas sociales, entre otros, como siempre pasa, hay una agenda propia de trabajo, por un lado, pero también hay pocos recursos, ¿no? Y esos pocos recursos pueden hacer de que prioricen sus acciones operativas, asistenciales en el caso de salud, y hace de que quizás no sea para ellos participar de forma prioritaria. Entonces yo creo que una de las estrategias para poder asegurar la participación de salud es que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, cuál es la ganancia, por así decirlo, sobre su participación y no sientan que la reunión solamente es un espacio de conversación. Y esto en verdad se ha ido dando y se viene dando porque las YAL pasan un proceso de maduración. Mientras el trabajo se realice con mayor tiempo, se realice en este caso con mayor continuidad, también se van fortaleciendo los procesos. Y con respecto a la pregunta de la red de gerentes, los lineamientos en realidad recientemente operativos se han aprobado en octubre con estas guías. El funcionamiento del todo no se está dando, solamente hemos mapeado en algunas regiones y es por ello que la dirección este año va a asegurar de que se identifiquen con claridad no solamente la conformación, sino la formalización de estos espacios, porque se tiene que formalizar con un dispositivo legal, y la planificación de actividades, pero ya mirando el próximo año con las nuevas autoridades. Y Y veo sería ahí hay la última una... pregunta de Roxana Medina que menciona, la IALTI de mi distrito está aprobada por decreto de alcaldía. ¿Tengo que aprobar con ordenanza? En el marco nuevo del reglamento del SINADIS ya establece que se tiene que aprobar con ordenanza. Esa YAL en su momento quizás lo aprobaron con una resolución de alcaldía porque antes del SINADIS no se establecía qué dispositivo legal aprobaba la conformación. Entonces lo que tiene que hacer es una actualización de su marco legal, ¿no? De aprobación. Muy bien. Y bueno, ahí hay una pregunta final que quiero tomar, es de un gestor. Dice, soy gestor local de un programa social y se hacen visitas a la población. Tengo información importante de la problemática del distrito. ¿A qué área de la municipalidad o cómo las puedo hacer llegar la información? Stephanie, tú te puedes acercar directamente a la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno local, no sé qué distrito específicamente es, o de acuerdo a la estructura, y conversar porque entendería que tú como gestor local vas a llevar problemas de desarrollo social. Entonces, si no es una gerencia municipal o una gerencia de desarrollo social, la gerencia que haga sus veces, que muchas municipalidades es de desarrollo humano o programas sociales. Bien, Celinda, creo que hasta aquí, porque ya justo Sí, tengo otra actividad. Muchas gracias y muy estamos bien. coordinando. Entonces, de por sí, Shirley, te agradecemos mucho por tu participación el día de hoy, de la cual estuvo haciendo mención y explicándonos sobre el tema 2, las instancias de articulación regional, instancias de articulación local y la red de gerentes de desarrollo social. Entonces, nos despedimos de nuestras dos ponentes, Mónica Sonia Contreras Landa y de nuestra Shirley León Palacios. Y pasamos a las preguntas, el cuestionario de preguntas de salida, de la cual solamente se va a brindar 2 minutitos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, ya se está aplicando, ya los estoy mostrando, por favor. Si están con el celular, la parte inferior del celular hay 3 puntitos. Le hacen clic y van a ver que dice cuestionario o encuesta, ¿ya? Y ahí lo van a poder desarrollar.
¿Ya? Y los que están por el Zoom, ahorita automáticamente sale la pantalla, sale el cuestionario, ¿no? Sesión 4, salida y respondemos. Son dos preguntas. La Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social se rige por el reglamento interno que regula los aspectos relacionados con su organización, conformación y funcionamiento. Respondemos sí, no, verdadero o falso. Pregunta 2. Según el reglamento del SINAS, Decreto Supremo número 012 del 2024 del MIDES, ¿cuál es el rol de los gobiernos subnacionales en la organización y conformación de las instancias de articulación? IALDIS o EIARDIS. Muy bien, respondemos esas preguntas. Son solamente dos minutitos, por favor, vamos respondiendo. Luisa, la parte inferior, o tal vez está en inglés, Post-its, ¿ya? Que hay como unas columnitas, tres columnitas, le haces clic y ahí lo vas a poder ver. Y si estás con el celular, la parte inferior hay unos tres puntitos. Encuesta. Ujú, perfecto. Medali. Ujú, gracias, María. Muy bien. Ahora sí, cerramos la encuesta, el cuestionario. Agradecemos a todos los participantes de esta cuarta sesión del ciclo de conferencias y les recordamos que ese ciclo de conferencias contempla 15 sesiones. Automáticamente el Zoom ya lo reconoce tu asistencia.